Hola a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. La verdad es que, bueno, como siempre, quería darle las gracias al Despacho Ontier y al Espacio Circus porque nos dejan utilizar estas instalaciones. Y además, bueno, en especial quería darle la enhorabuena al Espacio Circus porque ha quedado finalista en un evento a nivel de España y Portugal como mejor espacio. Y la verdad es que, bueno, no sé si ganará o no ganará. La semana que viene se fallan los premios, pero la verdad es que el haber llegado a la final a nivel nacional es todo un orgullo, así que enhorabuena. Y nada. Bueno. Y hoy empezamos nuestra séptima ya temporada de conferencias. Conferencias que, como sabéis, lo que intentamos es pues promover el conocimiento y la formación y promover el talento femenino. Y durante esta temporada pues vamos a hablar de emprendimiento, de moda, de revistas femeninas, vamos a hablar de finanzas también. Y bueno, para todos aquellos… a ver, tengo aquí… Es que me han dicho que tengo que decir esto, me da mucha vergüenza, pero os lo cuento. Bueno, la Caixa nos ha habilitado un número de Bizum para todos los que queráis colaborar con 1 euro, con 2 euros, con lo que os apetezca, para ayudar a llevar a cabo todas estas actividades que realizamos. Pues bienvenido. Intentamos que nos pusieran el número de la fundación, no fue posible, pero bueno, es parecido. 03634 y cualquier cosa pues es bienvenida. Así que ya, dicho esto… hoy de lo que vamos a hablar es de nutrición y de estilo de vida saludable. Y cuando hablaba con Carlota de preparar la conferencia y tal, pues una de las cosas que me decía Carlota es que ella de siempre, desde pequeñita, el tema de la nutrición y el tema de la dietética le gustaba mucho. Entonces, bueno, pues ella encontró luego en el doble grado de farmacia, dietética y nutrición, la formación que necesitaba pues, para desarrollar lo que se ha convertido en su profesión y en su también pasión. Carlota estuvo, después de acabar la carrera, trabajando como nutricionista en el Real Madrid. Ha sido también community manager del movimiento de Real Fooding. Tiene una cuenta en Instagram que, si no seguís, os aconsejo que sigáis, que se llama NutriAconséjame, con más de, creo que 90.000 seguidores, casi 89.000 y pico seguidores. Y hace unos meses se trasladó a Asturias, con lo cual es talento femenino, asturiano y retornado, que también con estas edades se agradece mucho. Y ahora mismo está ejerciendo su profesión de farmacéutica y está terminando un libro que, si Dios quiere, verá la luz el año que viene. Así que bueno, os dejo con Carlota para hablar de cómo llevar un estilo de vida saludable sin que nos obsesionemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación, que lo has hecho demasiado bien. Y a la Fundación, por supuesto, por querer contar conmigo hoy y a todos vosotros por estar aquí. Como decía Ana, la nutrición siempre ha llamado mi atención porque yo nunca he sido la típica niña delgada que comiendo cualquier cosa le valía. Y al final, después de empezar a hacer dietas, digamos, muy jovencita, me di cuenta de que seguramente hubiera alguna manera de aprender a relacionarme con la comida para que no fuera el todo o el nada. Y fue por eso por lo que la nutrición llamó tanto mi atención, decidí estudiar el doble grado con farmacia y nada, y hoy he venido aquí no porque tenga la fórmula mágica para volver a entrar en los vaqueros esos que tanto nos gustan, ni porque tenga la fórmula para perder todos los kilos que queráis, sino porque quiero enseñaros a comer o alimentaros de forma saludable, explicaros la importancia de hacerlo y sobre todo, como decía Ana, no caer en la obsesión, que a veces con el tema de la alimentación es algo que puede pasar. Así que nada, vamos a empezar. A diario se nos bombardea con artículos en Internet que nos hacen pensar que la ciencia es que la nutrición es una ciencia súper complicada. Artículos que cuanto más extremistas y básicos sean, casi que más venden, ¿no? Por ejemplo, que si los hidratos de carbono por la noche son veneno, que si la fruta es puro azúcar, seguro que habéis escuchado alguno de estos.
De hecho, si ahora mismo hiciéramos una revisión exhaustiva de la prensa internacional en torno a algún alimento, como los frutos secos, por ejemplo, encontraríamos artículos que nos dicen que los frutos secos son maravillosos, que pueden llegar a curar el cáncer, y otros que nos dicen que la grasa de los frutos secos es puro veneno y que tenemos que evitarla al máximo. Yo hoy lo que os quiero transmitir, entre otras cosas, es que tenerle miedo a algunos alimentos, que es lo que en gran medida el marketing de los productos ultraprocesados y sobre todo de los productos dietéticos nos ha hecho sentir, dista mucho de las bases para tener una buena relación con la comida. Y creo que para alimentarse de forma adecuada, tener una buena relación con la comida debe ser el punto de partida. Básicamente, la nutrición es una ciencia muy sencilla y el ser humano es capaz de nutrirse con los alimentos de toda la vida de manera muy fácil. Los conceptos básicos de una buena nutrición son llevar a cabo una alimentación saludable, mantener un adecuado nivel de actividad física, descansar bien y minimizar el estrés al máximo. Con esto no os estoy descubriendo seguramente que nada nuevo, ¿verdad? Pues bien, de los que estamos aquí, algunos habremos hecho alguna de esas llamadas dietas milagro, dietas que prometen resultados súper rápidos, milagrosos, con muy poco esfuerzo y que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Y no me refiero solo a esas dietas en las que te hacen comer polvitos o barritas proteicas o batidos y te dicen que con eso es suficiente y que estás supliendo todas tus necesidades nutricionales. No me refiero solo a eso, sino cualquier tipo de dieta que sea tan restrictiva, que nos restrinja o bien las kilocalorías al máximo hasta hacernos sentir súper cansados porque estás teniendo una dieta tan hipocalórica que no estás supliendo tus necesidades, o bien que nos restrinjan algún grupo de alimentos, porque hay dietas que te dicen no puedes comer fruta o no puedes comer hidratos de carbono o incluso no puedes comer ningún tipo de grasa, ¿no? Cualquier dieta de este estilo son dietas restrictivas y tenemos que huir de ellas en la medida de lo posible. Un plan de pérdida de grasa corporal debe ser un plan de reeducación alimentaria. Y una dieta milagro es todo lo contrario a una reeducación alimentaria. ¿Qué es lo que realmente logran las dietas milagro? Pues bien, como os decía, promueven una alimentación totalmente desequilibrada. ¿Por qué? Porque al final restringirnos algunos grupos de alimentos o restringir las kilocalorías va a hacer que no tengamos los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita para el normal funcionamiento. A largo plazo traen verdaderas consecuencias negativas sobre la salud. De hecho, las dietas restrictivas, cuando se llevan a cabo durante bastante tiempo, pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas, fragilidad de las uñas, fragilidad del cabello y caída del cabello, depresión, fatiga, ansiedad. Al final, son dietas que realmente no son inocuas, son dietas que tienen efectos negativos sobre nuestra salud. Por otro lado, no son prolongables en el tiempo. Eso es algo que siempre digo, y seguramente si habéis estado en alguna de mis charlas o me habéis escuchado hablar, me lo habréis escuchado 1000 veces, pero desde mi punto de vista, cualquier profesional de la salud debe orientar a sus pacientes hacia un estilo de vida que sea prolongable durante toda la vida. No hacia un estilo de vida de pierdo 10 kilos ahora, entro en el vestido para la boda que tengo dentro de 3 meses y fuera. Necesitamos reeducar a la población para que sepa alimentarse. Al fin y al cabo, estas dietas hacen, pues, lo que os decía, todo lo contrario. Y para mí, una de las cosas más importantes, sobre todo para la población joven, aunque realmente se ven casos en todas las edades, es que este tipo de dietas son un factor de riesgo muy importante para la aparición de trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia, la bulimia o la dismorfia corporal. ¿Qué pasa? Que al final son dietas tan sumamente restrictivas que te hacen obsesionarte con ellas. Estar todo el día pensando en los alimentos hace que, quieras o no, acabes en una obsesión y de alguna manera le vayas cogiendo miedos a alimentos, a grupos de alimentos y, pues lo dicho, acabes generando ese trastorno de la conducta alimentaria. Con todo esto no quiero decir que porque no me gusten las dietas no me preocupe lo que comemos. Por supuesto que me preocupa y además me preocupa muchísimo. Os voy a hablar de las tasas de exceso de peso, de sobrepeso y obesidad, pero antes de nada quiero remarcar una cosa, y es que las tasas de exceso de peso se marcan con el IMC, que es un marcador que es bastante limitado. Es el índice de masa corporal, no sé si habéis escuchado hablar de él, seguro que sí, y realmente solo tiene en cuenta dos cosas, lo que pesa una persona y lo que mide una persona. Sin embargo, no tiene en cuenta
ni el estado de la masa muscular de la persona, ni el depósito donde está la grasa distribuida en el cuerpo, ni tampoco la cantidad de materia grasa que tiene. Y se ha visto que no es igual de peligroso tener grasa visceral que grasa subcutánea. La grasa visceral sería más peligrosa. Incluso se ha visto también que la grasa que se acumula en la zona gluteofemoral parece ser menos preocupante que la que se acumula en la zona del abdomen. Por lo tanto, el IMC nos sirve porque la obesidad es cierto que se relaciona con algunas patologías, pero no es un marcador muy fiable, digamos. Vamos a ver lo que es la obesidad, que no deja de ser otra cosa que un estado patológico que se caracteriza por una acumulación de grasa en el cuerpo y que lo preocupante de todo es que aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades, como puede ser la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial e incluso algunos tipos de cáncer. Realmente hoy en día es uno de los problemas de salud pública más importantes que hay. Y como os decía, el IMC es el marcador que se utiliza para clasificarlo. A pesar de todo esto, los datos de sobrepeso y obesidad son muy preocupantes. De hecho, según la OMS, desde el año 1975 hasta 2021, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud de España nos dice que desde el año 1987 al 2017 hemos pasado de un 7% de obesidad a un 17%. Luego, el Instituto Nacional de Estadística dice que en las tasas de exceso de peso en España, es decir, de obesidad y sobrepeso en España, son de un 54%, y por su parte la OMS las coloca en un 62% a nivel mundial. El EMPE, que bueno, es la encuesta nacional de la población nutricional de la población española, dice que 4 de cada 10 niños entre 3 y 8 años en España padecen obesidad. Los datos son muy preocupantes, como podéis ver. ¿Y qué ha pasado para que las prevalencias de sobrepeso y obesidad hayan aumentado tantísimo en los últimos años? Pues bien, son varios los estudios que encuentran una relación directa entre la aparición de los ultraprocesados en nuestro país, el auge de los mismos y la aparición de este aumento en las tasas de sobrepeso y obesidad. Es paradójico que a mayor oferta alimentaria casi que peor nos alimentamos, ¿no? Yo aquí os voy a decir algo que seguramente hayáis escuchado ya alguna vez, pero es que creo que es importantísimo. Para llevar a cabo un estilo de vida saludable, una buena alimentación, no tenemos ni que contar calorías, ni que pesar alimentos, ni calcular macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, ni comer a horas concretas. Lo único que tenemos que hacer es conocernos, dejarnos guiar por nuestro apetito y elegir las mejores opciones para saciarlo, que parece que es la parte más difícil de todas, ¿no? Cómo elijo las mejores opciones para saciarlo, y vamos a ver hoy cuáles, desde mi punto de vista, son las mejores. Cuando nos ponemos a buscar en Internet, como os digo, ahora mismo quiero empezar a cuidarme porque hace tiempo, después del verano, me he descuidado un mogollón, tal, y me voy a poner a buscar en Internet. Bien, vamos a encontrar miles de artículos que prometen tener todas las claves para perder peso, para perderlo de forma rápida y eficaz, como os decía, dieta es milagro, y seguramente siguen una o varias de estas pautas. Primero, reduce el total de kilocalorías que vas a ingerir en la dieta, disminuye las cantidades, plato pequeño mejor que grande, prioriza los alimentos proteicos, le tienes que tener mucho miedo al contenido graso de tu dieta, tienes que controlar los carbohidratos y, esta está súper de moda, los hidratos de carbono a partir de las 6 de la tarde no se pueden comer. Estas son las premisas de prácticamente todas las dietas que encontráis en Internet así fácil y rápido. Dietas que, lo que digo, te prometen perder 10 kilos en 2 semanas. Desde mi punto de vista, tenemos que, como os decía, dejar de pensar en kilocalorías, en hidratos de carbono, proteínas, grasas, y empezar a fijarnos en lo más importante. Un alimento no es su contenido en nutrientes y su contenido en calorías, es la interacción de las calorías y los nutrientes con nuestro organismo. Por lo tanto, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ver los alimentos de otra manera. Cuando llega a mis manos, ¿qué grado de procesamiento ha sufrido antes de llegar? ¿Qué le ha pasado a ese alimento antes de llegar a mis manos? Los procesamientos tecnológicos que ha sufrido, los ingredientes que se le han añadido, que muchas veces se le añaden ingredientes que además han sufrido también un procesamiento,
o la parte del alimento o de la materia prima que ha sido eliminada. La parte de la matriz del alimento, como por ejemplo pues los cereales, ya sabéis que las harinas refinadas, las harinas blancas, se ha eliminado una gran parte del alimento que resulta ser la más interesante a nivel nutricional. Total, que vamos a cambiar esa percepción de los alimentos. No vamos a hablar ni de calorías ni de nutrientes, vamos a hablar de grado de procesamiento. En este sentido, vamos a clasificar los alimentos. En primer lugar, tendríamos los alimentos que debemos priorizar. Las materias primas, alimentos frescos, los alimentos mínimamente procesados. Bueno, perdón, más bien comida real, realmente comida. ¿A qué hablaríamos? Pues de fruta fresca, verdura fresca, carne, pescado, huevos, legumbres secas. Son alimentos que ni se les han añadido ingredientes ni se les ha sometido a procesamientos. Y si se les ha sometido, que puede ser que en algunos casos, pues la lechuga de cuarta gama, que son bolsas que vienen en una atmósfera modificada para que no se oxide, no deja de ser un alimento real, pero está modificada su gama. Realmente esto no influye nada sobre las características nutricionales. En este sentido, deberíamos priorizar los alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal como legumbres, frutos secos, verduras y frutas. Estos tienen componentes que no solo no son malos para nuestra salud, sino que son beneficiosos. Nos previenen de algunas enfermedades como las que mencionaba cuando hablábamos de la obesidad. Previenen la aparición de la diabetes, de resistencia a la insulina, de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque llevan algunos nutrientes, como micronutrientes, que serían las vitaminas y los minerales, pero también llevan antioxidantes, antiinflamatorios e incluso antidiabéticos, que serían fitonutrientes, y fibras solubles e insolubles. En este punto me gusta destacar algo, y es que si además de elegir o priorizar estos alimentos de origen vegetal, priorizamos que sean de temporada, de proximidad y lo más frescos posibles, no solamente estaremos contribuyendo a que nuestra dieta sea mucho más variada, mucho más rica y nos estaremos beneficiando más de los nutrientes de los alimentos, sino que además estaremos aportando algo a la sostenibilidad. O sea que os insisto mucho en esto, intentar consumir temporalidad. Por otro lado, esto no quiere decir que nuestra cesta vaya a ser simplemente a base de comida fresca y que a partir de ahora no podamos comer nada más que eso. En los supermercados hoy en día hay un sinfín de opciones, no solo hay alimentos malos, hay también muchos alimentos buenos que nos ayudan muchísimo en la planificación y sobre todo en la elaboración de alimentos. Por ejemplo, los botes de conserva de legumbres pues son estupendos y en un momento te cortas unas verduritas frescas y te haces una ensalada riquísima, que ya os digo, necesitas 2 minutos, no hay ninguna excusa para comer sano. Dentro de este grupo entrarían pues, los cereales integrales, dentro de ellos pues, el pan integral, tortillas 100% integrales. Tendríamos también el aceite de oliva virgen extra, que es una de nuestras joyas en España, el chocolate con un alto porcentaje de cacao, frutas y verduras congeladas, que también me parecen una muy buena opción, luego os hablaré también de esto. Los lácteos que no vengan ni azucarados ni edulcorados, los edulcorantes también hablaremos de esto, pero son casi igual de malos que los azúcares. Y bueno, hay un montón de opciones que tengan buenos ingredientes y sobre todo para diferenciarlos de los ultraprocesados de los que voy a hablar más adelante, yo doy 2 pautas principales y muy sencillas. Normalmente en un buen procesado, en un alimento de estos que nos facilitan tanto los preparados, no hay más de 5 ingredientes. Normalmente, que no quiere decir que siempre, obviamente hay excepciones. Pero sobre todo, y lo más importante, es que ni el azúcar añadido, ni las harinas refinadas es cualquiera que en el etiquetado no ponga 100% integral. O sea, si no pone harina integral de, no en el etiquetado frontal, que muchos panes ponen pan integral y no lo son, en el etiquetado por detrás, cuando leemos la lista de ingredientes, si pone harina integral de, es integral, si no, no es integral. No puede llevar ni harinas refinadas ni aceites vegetales refinados para facilitaros la vida. Cualquiera que no sea aceite de oliva, virgen mejor y extra aún mejor, suele ser refinado en cantidades mayores al 5 o 10%. Si no tiene estos ingredientes, estaríamos ante un buen procesado. Vale, aquí os voy a poner un ejemplo porque... bueno, esto dándole yo un poco de vueltas, imaginaos un día que llegas a casa muy cansado, nos ha pasado a absolutamente todos, después de una larga jornada de trabajo, de universidad o lo que sea. Y hace 2 semanas te habías propuesto empezar una dieta maravillosa, estupenda, bajo la premisa de el lunes empiezo, el lunes me pongo.
y la llevas bastante bien, pero ese día llegas muerto y lo único que te apetece es sentarte en el sofá a ver el telediario, abrir la nevera y sacar esa barra de fuet que tenías ahí olvidada, un poco de queso, unos picos de pan y una bolsa de patatas que te habías prometido no abrir hasta el fin de semana. Es una opción. La otra es hacerte un hervido de judías verdes, zanahoria y una merluza al vapor con poquito aceite, porque has leído que lo mejor es restringir el aceite a tope para conseguir tus objetivos, y sin nada de pan, que te han dicho en el trabajo que los hidratos de carbono son veneno puro. Tienes las dos opciones. Seguramente vayas a por la primera. Llevas 2 semanas con una dieta hiperrestrictiva, hipocalórica. Es imposible que tu cuerpo lo aguante. Y si vas a por la segunda, cuando acabes de cenar, te van a entrar ganas de algo dulce, ese trocito de pan que por lo menos mastiques y te dé esa sensación de saciedad. Por lo que yo quiero deciros que tenemos que abrir como un poco el abanico y darnos... y entender que hay muchísimas más opciones que lo típico de dieta, ¿no? O sea, me parece tremendamente aburrido y yo no digo que no sea una buena cena, es una cena maravillosa, pero no es para todos los días. No podemos vivir a base de verdura hervida y cosas al vapor sin aceite. Entonces, aquí os propongo una idea que me hace gracia porque es una receta que he subido cientos de miles de veces a mis redes sociales y siempre que la subo a la gente le encanta. Es una tontería, ¿vale? Simplemente necesitas batir un huevo. Lo pones en una sartén con unas gotitas de aceite y antes de que acabe de cuajarse le pones encima una tortilla 100% integral, que ahora se encuentra en todos los supermercados, en todos. Le das la vuelta cuando el huevo ya esté cuajado y la rellenas con lo que tengas por casa, con unas verduritas de la nevera, un poco de queso fresco o incluso queso rallado si lo tienes, no sé, lo que se os ocurra, un poco de atún, una latita de atún, lo que sea. Es una cena que se prepara en 5 minutos. Os recomiendo que os preparéis dos, que con una igual nos quedamos un poco cortos, pero 5 minutos y está buenísima. Es una idea, ya os digo, simplemente para que veáis que hay miles de opciones y que a veces nos creemos que comer sano tiene que ser súper aburrido. Y yo quiero demostraros que realmente ni muchísimo menos tiene que ser así. Y luego tendríamos, pues lo que os decía, los ultraprocesados. Los ultraprocesados son alimentos que han sufrido un gran procesamiento industrial. Sobre todo suelen llevar muchos ingredientes añadidos que han sufrido transformaciones también, como hidrogenaciones o hidrólisis de proteínas, otro tipo de transformaciones. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Que serían, bueno, supongo que sabéis lo que son, ¿no? Esos alimentos precocinados, las chuches, patatitas, lo que no es sano, si es que no os lo tengo que decir, lo sabemos todos. ¿Qué pasa con ellos? Que son ultrapalatables. Esto quiere decir que son demasiado gratos a nuestro paladar, por lo que inhiben nuestra sensación de saciedad, bueno, nuestro mecanismo de saciedad. Evitan que de alguna manera nuestro paladar empiece a reconocer como sabrosos alimentos que sí lo son, pero que de alguna manera los ultraprocesados nos están evitando ese sabor real de los alimentos, ¿no? Aparte de esto, son muy densos en kilocalorías a pesar de que apenas aportan nutrientes, porque así es, los ultraprocesados apenas aportan nutrientes. Desplazan el consumo de alimentos reales, de hecho, la fruta es dulce, y cuando nos entra un antojo de dulce, espero no ser la única a la que rara vez se me ocurre echarle mano a una manzana. Rara vez. Entonces, realmente desplazan el consumo de alimentos reales. Y sobre todo, y para mí lo más importante, es que no son inocuos. Como os decía, se ha visto que están relacionados con el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Hay muchísimos estudios que lo demuestran. Y no es que sea peligroso tener sobrepeso y obesidad. Lo que es peligroso es las comorbilidades que acompañan a estas patologías, sobre todo cuando estamos hablando de una obesidad severa. Ahora sí, quiero dejar una cosa clara. Y es que hoy en día existe un problema de salud pública también muy importante y cada día más, que es la obesidad con normopeso. Y aquí os voy a poner otro ejemplo. Yo estudié en Valencia la carrera y compartía piso, éramos 4, de las cuales una era una chica muy pequeñita, muy delgadita, piernas firmes, vientre plano, estupenda. Y las otras, pues, engordábamos, adelgazábamos, íbamos ahí poquito a poco. Y nos cuidábamos, comprábamos siempre mucha fruta, mucha verdura, tal. Es verdad que no compartíamos todos los alimentos, compartíamos productos básicos, pero cada una llevaba sus manías, pero a la hora de comer la compartíamos. Y Mariajo, que es la que os digo que era la chiquitita, delgadita, tal, comía fatal. Cuando compraba, hacía la compra, llegaba a casa y nos asustábamos, porque comida no traía. Ella traía de todo, había gastado una pasta, pero comida no traía, eran todo patatitas, bizcochitos, pizzas de estas congeladas, bueno, de todo menos comida. Y mientras ella se ponía ahí su pizza congelada, que encima la hacía en el microondas, no os podéis imaginar, y las demás comíamos brócoli hervido, la mirábamos y decíamos, ¡ay, qué suerte tienes de no engordar!
Y realmente, si lo pensáis, el IMC de María José debía ser maravilloso. Incluso os diría que estaría en infrapeso, ni siquiera en normopeso. Por eso os digo, la obesidad con normopeso existe y es igual o más peligrosa que la obesidad real porque, por lo menos de la otra manera, se lleva un control médico en la mayoría de los casos. Bueno, un ejemplo más. Ahora bien, los ultraprocesados, como os decía, no son inocuos, traen muchos efectos negativos sobre la salud. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención es la adicción al azúcar. No solo a los ultraprocesados, sino al azúcar. Cuando se dejan de consumir ultraprocesados, cuando se deja de consumir azúcar después de los niveles de ultraprocesados que se comen hoy en día, que por cierto, la gran mayoría de la población basa su dieta en más de un 50% de ultraprocesados, se experimenta una especie de síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia tal y como lo conocemos con las drogas. Y es que, quieras o no, nos guste o no, tenemos una especie de adicción al placer que nos genera comer ciertos alimentos ultraprocesados y a la conexión que creamos con la comida en algunos momentos. Cuando abandonamos el azúcar, cuando la gente que consume bastante azúcar abandona el azúcar, experimenta unos dolores de cabeza terribles y sobre todo unos episodios de ansiedad bastante graves. Os voy a contar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda limitar el azúcar diario a menos de un 5% del total de kilocalorías que se ingieren. Yo digo que se podría recomendar hasta menos, pero bueno, un 5%, no está mal. Un 5% diario es más o menos 25 gramos de azúcar diarios, ¿vale? Bueno, pues una lata de refresco puede llegar a tener 45 gramos de azúcar. Imaginaos cuánta gente limita su azúcar simple, añadido, por supuesto, a solo un 5% de su dieta. Ahora bien, esto no quiere decir que nunca más vayamos a tomar ultraprocesados, y yo soy la primera que los tomo y los disfruto como nadie. Creo que es súper importante para tener una buena relación con la comida, hacerlo de vez en cuando, darnos licencias, pero simplemente es importante también saber que estamos ante un ultraprocesado. Ahora vamos a ver más cositas sobre ello porque aquí no queda muy claro. Pero lo dicho, que se puede disfrutar del roscón de Reyes, de un trozo de pastel en vuestro cumpleaños y no pasa nada por ello. Es normal y de hecho es sano para vuestra salud mental. Ahora vamos a ver qué tengo que hacer. Ya sabemos bien más o menos la clasificación de alimentos y ahora vamos a ver qué hago para planificarlos. Entre las decisiones que tomamos, las decisiones alimentarias que tomamos cada día, creo que la más importante es la compra. De hecho, comemos lo que compramos. Y aquí hay un problema, y es que el 70% de los productos de un supermercado son ultraprocesados. Y no solo eso, sino que además vienen envasados con envases con muchísimos aclamos que los disfrazan, los maquillan y nos hacen pensar que tienen propiedades de salud o propiedades beneficiosas que realmente o bien son irrelevantes o bien incluso están escondiendo aspectos negativos del propio alimento. Por ejemplo, el pasillo de las galletas del supermercado. No existen unas galletas saludables en el supermercado, ni unas. Pero, sin embargo, tú te metes en el pasillo de las galletas del supermercado y te empiezas a encontrar miles de envases con aclamos de ricos en fibra, digestive. Digestive, esas son muy típicas. La receta de la abuela, sin azúcar añadido, que también hay muchos. No, ninguna de esas son saludables. Si no llevan azúcares, llevan edulcorantes. Os lo dije antes, no son más saludables los edulcorantes. Siguen falseando nuestro paladar. Siguen sin dejarnos percibir el sabor real de los alimentos. Luego también hay algunas que dicen sin azúcares añadidos, pero pueden tener azúcares naturalmente presentes. Los azúcares naturalmente presentes no siempre son saludables, y os diré por qué. Como os decía al principio, bueno, hace un poco, cuando hablamos de ultraprocesados, hablamos de eliminar parte de la matriz de un alimento. Pensemos en exprimir una naranja. Mucha gente pensaréis que el zumo de naranja es maravilloso. No lo es. Lo siento mucho, pero no lo es. Cuando exprimimos una naranja, la mayor parte del alimento la estamos dejando en la pulpa. De hecho, toda la fibra y la mayoría de sus vitaminas y sus minerales se van con la fibra. Y lo que estamos exprimiendo es agua con azúcares simples. Hemos simplificado los azúcares que son muy saludables de la naranja y nos hemos quedado con ellos simples. Van a hacer un pico muy rápido de insulina en nuestro cuerpo y no nos interesan para nada.
Entonces, no siempre que pones sin azúcar, a pesar de no llevar edulcorantes, tiene por qué ser saludable. Y luego quería hablar también, por último, de los productos light, porque los productos light, que un producto sea light, solo quiere decir que lleva un 30% menos de kilocalorías o grasas que su homólogo. Hemos dicho varias veces durante la charla que no nos importan ni las calorías ni las grasas, ni el porcentaje que tenga un alimento, sino la calidad de las mismas, ¿verdad? Por lo tanto, que un producto esté etiquetado como light no quiere decir ni mucho menos que sea saludable. Y de hecho, en la mayoría de los casos, los productos etiquetados como light tienen un montón de ingredientes y muchísimos ingredientes insanos. La lista suele ser larguísima y desde luego que tienen más de 5 ingredientes. En resumen, nuestra cesta de la compra se tiene que parecer bastante a al carrito con el que vendría nuestra abuela del mercado. Mucha fruta fresca, mucha verdura fresca, legumbres secas, arroz, carne, pescado fresco, huevos. Y recordad que lo que no compramos no nos lo comemos. Para planificar las comidas principales, a mí me gusta tener en cuenta el plato de Harvard. Muchas veces ponemos de excusa la falta de tiempo para no comer muy saludable. Y aquí quiero insistir un poco porque la alimentación es muy importante para la salud. Muchísimo. Vamos a vivir en el mismo cuerpo durante toda nuestra vida y es importantísimo cuidarlo. Creo que deberíamos emplear un poco más de tiempo. Aún así, con una buena planificación sencilla, se puede comer perfectamente saludable sin dedicarle demasiado tiempo. El plato de Harvard divide los alimentos, el plato en un 40% se le dedicaría a las verduras hortalizas, 10% a las frutas, 25% a cereales integrales, aquí entrarían también el arroz, la pasta, etc. Y el otro 25% a proteínas de calidad. Proteínas tanto de origen vegetal, que estaríamos hablando sobre todo de frutos secos y legumbres, y de origen animal. Luego, como bebida principal, el agua siempre. Café, infusiones, kombucha, no sé si habéis oído hablar de ella, que está muy de moda. Refrescos, alcohol cero. Cualquier profesional de salud debería recomendar alcohol cero siempre. Y soy la primera que me bebo una cerveza de vez en cuando, pero por lo menos sé que no es lo mejor. Y la grasa principal debería ser el aceite de oliva virgen extra, la grasa de cocinar y la grasa de aliñar. Es maravillosa, tiene un perfil lipídico estupendo, así que aprovechémoslo. En cuanto a las comidas secundarias, el plato de Harvard, que os voy a liar un poco, os he dicho un 10% de fruta, no es que tengamos que servirnos un plato con una fruta que no. O sea, esto lo tenemos que extrapolar a nuestras comidas, que no tienen que ser nuestras comidas diarias, nuestras comidas semanales mismo. Simplemente tener un poco en cuenta este plato a la hora de organizar nuestras comidas y saber que más o menos nuestra dieta va a tener esos porcentajes, o por lo menos pues similar a esto. Lo dicho, sin obsesionarnos. En cuanto a las comidas secundarias, aquí he hecho simplemente algunas alternativas saludables de algunos ultraprocesados que son muy típicos. Por ejemplo, quien no ha desayunado alguna vez un bol de cereales de desayuno, pues yo os propongo evitar esos cereales que normalmente tienen muchísimo azúcar y, si no, muchos edulcorantes, que ahora ya hay muchos, por unos cornflakes o unos copos de avena, y en lugar de endulzarlos con el azúcar o los edulcorantes, pues añadir un poco de fruta, que además nos va a venir muy bien en el desayuno. Podemos añadir cualquier tipo de lácteo o incluso bebidas vegetales si nos gustan más. Hay algunas bebidas vegetales que endulzan bastante. Uno de los trucos que yo siempre recomiendo es utilizar bebida de avena en lugar de leche, porque suele endulzar bastante las comidas. Como os decía, evitamos zumos de frutas y, por supuesto, todos los batidos que sean industriales. Y aquí haríamos más hincapié sobre la fruta fresca, que sería nuestra primera lección, fruta fresca. Aunque también los batidos de fruta caseros son saludables. Al final, cuando batimos la fruta, estamos batiendo la pieza entera, no estamos eliminando parte del alimento. Entonces sería saludable, pero siempre la fruta nos da ese aporte mayor de saciedad al estar masticándolo, etc. En cuanto a refrescos y bebidas energéticas, considero que las bebidas energéticas son de los alimentos más insanos que existen. Y lo dicho, agua, café, té, infusiones, agua con gas también es una buena opción, con un poco de hielo y limón cuando hace calor. Embutidos y patés, pues obviamente también son ultraprocesados, y en este sentido me gusta recomendar dips vegetales, que hay un sinfín. Yo, de hecho, tengo varias recetas en mis redes sociales porque me encantan y de verdad que quedan súper ricos, súper sabrosos y se hacen muy, muy rápido. Hummus, guacamole, mutabal, pero hay muchos más. He hecho como una especie de lista de tips definitivos, sobre todo en cuanto a planificación.
Para mí lo más importante para llevar a cabo una alimentación saludable, aparte de mantener una buena relación con los alimentos, es planificar. Planificar muy bien los menús, la lista de la compra, comprar lo que necesitas, evitar despilfarros alimenticios. Al final, si vas bien organizado... y un truco que os voy a dar, no vayáis al supermercado con hambre porque tela. Si vas bien organizado, al final compras lo que necesitas y seguramente sepas bastante bien lo que vas a comer cada día de la semana, vas a tirar mucha menos comida y planificad, porque de verdad que son 10 minutos al día y sirve muchísimo. En cuanto a la falta de tiempo, que mucha gente lo dice, es que yo no tengo tiempo para ir al supermercado, para irme a leer etiquetas, etcétera. Hoy en día, en 20 minutos haces la compra online y en menos de 24 horas la tienes en casa. También me parece muy importante considerar los alimentos congelados. Esto os lo decía antes, la congelación es uno de los procesados que mejor mantienen las propiedades de los alimentos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de frutas y verduras, me parece muy interesante, sobre todo porque dilatamos los tiempos de compras, al final son alimentos frescos que se estropean mucho antes y además hay frutas, verduras o incluso hierbas aromáticas que son más difíciles de conseguir y tenerlas congeladas, pues por lo menos, oye, te aseguras de siempre tener algo saludable en casa. Alimentos básicos siempre listos me parece importantísimo. ¿A qué me refiero con esto? Si hacemos una especie de preparación un solo día a la semana, se conoce como batch cooking, no sé si habéis oído hablar de él. Una preparación 2 horas, un día a la semana, me cuezo un poco de pasta, me preparo unos pimientitos asados, un poco de verdura también asada, hiervo un poco de brócoli, corto las frutas grandes, ahora ya no es temporada, pero bueno, temporada de melón y sandía, seguro que si llegas a casa y ves una pedazo de sandía así en la nevera, te apetece algo fresquito, pero no te apetece nada abrir la sandía. Déjala cortada en un tupper de cristal y seguro que te la comes. Son trucos que realmente facilitan muchísimo las buenas elecciones de alimentos. Entonces, os recomiendo tener algunos alimentos siempre listos para llegar a casa, abrir la nevera y en 2 minutos poder prepararos un plato o un snack súper fácil. Y hablando de snacks, llevar siempre snacks encima para no atracar la máquina expendedora, que es muy típico. De repente me veo en la calle con un hambre que me muero. Oye, pues si llevas una pieza de fruta, unos frutos secos, un poco de chocolate 85%, hay miles de opciones de snacks saludables, muchísimas más de las que os podéis imaginar. Salados, podéis llevaros hasta unos palitos de zanahoria con un poco de hummus. Y de verdad que también ayuda muchísimo. Así que, nada. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que a partir de ahora, cuando compréis unas galletas, que no pasa nada, os acordéis de mí y sepáis por lo menos que por muy digestive que ponga, no son la opción más saludable. Muchísimas gracias a todos.